Yahweh los bendiga en este día que cada uno está viviendo y bueno, que sea de bendición todo lo que vamos a ir aprendiendo. Veníamos aprendiendo de diferentes tipos de cosas, empezamos por el calendario. Hoy vamos a tratar de terminar de lo que es la celebración de Pesaj, pero ya con un punto más práctico a lo que debemos hacer y cómo debemos prepararnos para esta celebración. ¿Bien? Entonces nos tenemos que remitir a lo que el Señor Jesucristo hacía o cómo Él se movía o cómo vivía cada situación, ¿no? Cada festividad. Y nosotros no tenemos una certeza de cómo festejaban Pesaj en aquella época, en la iglesia primitiva, ¿no? Pero sí sabemos que ya matar un cordero, pintar el dintel con los postes, ya no tiene sentido, el ritualismo de hacer esa eventualidad, porque ya que fue eso, se tuvo que hacer cuando estaban en Egipto por el símbolo para que el ángel de la muerte, cuando pasara a buscar los primogénitos, la casa de los hebreos no fuera tocada, ¿no? Pero sí podemos ver que existen ciertas condiciones espirituales de esta celebración que nos pueden hacer muy beneficioso a nuestra vida espiritual, a nuestra vida almática, a nuestra vida corporal, ¿no? A nuestra vida en sí, en todo lo que encierra la esencia de nuestro ser. Pero para esto nosotros tenemos que dirigirnos a la fuente de donde está la palabra, donde está todo lo que es con relación a la celebración de Pesaj. Y eso lo tenemos nosotros en Éxodo 12. En Éxodo 12:3 dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Dice un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces acá vemos que nosotros cada vez que tenemos una eventualidad como un festejo, ¿no? Una celebración como un casamiento, uno se va preparando previamente. Obviamente que si tiene más anticipación mejor, ¿no? Porque de repente uno tiene que ver qué ropa, qué vestimenta va a llevar, si va a llevar un regalo, cómo va a hacer, cómo va a coordinar para ese día poder estar sin falta, ¿no? O sea, si de repente le tocaba trabajar, ¿cómo voy a hacer para no trabajar ese día? ¿Cómo voy a hacer para poder pedir permiso y poder estar? ¿Cómo voy a organizarme para que la prioridad sea participar de esa eventualidad? Si eso lo hacemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿cuánto no más para hacerlo para Dios? En donde Él nos está diciendo una fecha exacta de cuándo lo vamos a festejar. Y miren, es importante que cuando Dios, en el versículo 1 y 2, dice: este os será el primero de los meses, ¿no? Entonces, Dios está marcando un orden y está anticipándose 15 días antes de cómo tenían que celebrar esa fiesta. Si lo está diciendo 15 días antes, quiere decir que tenemos 15 días de preparación para poder asistir a esa eventualidad, ¿no? Habla de que debía ser un cordero por familia. O sea, quiere decir que no es que voy a celebrarlo solo, sino que me voy a juntar con alguien para poder celebrar. Es una festividad de alegría que se debe celebrar ¿no? Con júbilo, con agradecimiento, porque Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud para llevarlo a un proceso hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos también cómo nosotros espiritualmente somos llevados de la muerte a la vida, ¿no? De las tinieblas a la luz. Entonces dice que había que juntarse por familia, o sea, estamos hablando de pluralidad.
Estamos hablando de que debían reunirse la familia, y si la familia era pequeña y el cordero era más grande para poder comer más que los participantes de una misma familia, debían que buscar a quién, al vecino más cercano, bien, debían agruparse, debían comerlo junto con alguien. Ahora, Dios es un Dios de orden, entonces no es que si me está diciendo 15 días antes cuándo voy a celebrar el Pesaj, ¿por qué voy a caer de sorpresa a algún lado? Eso es una costumbre muy occidental, caer de sorpresa. Pero Dios no es un Dios desordenado, sino que un Dios de orden. Entonces quiere decir que si uno va a celebrar Pesaj, uno debe preverlo con anterioridad. Uno no puede caer de sorpresa, no puede caer de arriba a celebrar Pesaj en algún lado. Uno tiene que estar organizado. Aún hasta en esta celebración, en participar en una comida, en una cena, en donde uno lo va a celebrar, va a estar con alegría. Aún hasta en eso tenemos que ser precavidos de cómo nos vamos a organizar, ¿no? ¿Qué más podemos decir? No se puede celebrar con alguien que no tenga la misma fe, porque no va a tomar la dimensión de lo que nosotros estamos celebrando. No puede festejarlo a alguien que no tiene el bautismo realizado, en donde todavía no ha hecho manifiesta su fe al público, en donde todavía su fe está escondida, o no existe, ¿no? La fe tiene que tener obras, y esa primera obra de la fe es el bautismo. Entonces quiere decir que no podemos celebrarlo con personas que no están bautizadas, que no comparten la misma fe, porque es una celebración, si viene de alegría, es un festejo, pero es exclusiva para su pueblo, para el pueblo de Dios, ¿no? Aquel pueblo que recibió al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, y bueno, y queremos celebrar, queremos ser obedientes con Dios, entonces nos tenemos que juntar con personas que sean de la misma fe, de la misma congregación, ¿no? En cuanto a la parte espiritual, acá estamos hablando un poco de la parte física. En la parte espiritual, sabemos que Jesucristo es el Cordero perfecto, ¿no? Es una ofrenda que no sería rechazada por su Padre. Él mismo nos proveyó de esa ofrenda, entonces Él no la rechazaría. Entonces el único inconveniente que nosotros podemos tener es que no tengamos el deseo de buscar el Cordero. ¿Bien? Que nos creamos tan autosuficientes que creamos que no necesitamos de Él para el bienestar de nuestra vida. Entonces podemos ver que para buscar el Cordero debía existir ciertos aspectos de nuestra vida y en cómo buscaríamos a ese Cordero, ¿no? Entonces, no es que uno dice, bueno, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, listo, ya está. Bien. Ahora, tenés 10 días para buscar realmente el Cordero. Te va a poner a trabajar en esa búsqueda personal al Mesías, al Señor Jesucristo. Bien, porque de eso se trata, de realmente empezar a buscar ese Cordero que tenía que ser perfecto, macho de un año, para poder celebrar esta festividad de Pesaj, ¿no? Debemos reconocer, entre esa preparación espiritual, vamos a dar algunos tips. Dijimos que teníamos que ser de la misma fe. Entonces debemos reconocer que existe un solo Dios, que no hay más que uno, que Yahweh es solamente nuestro Dios y es uno solo. El famoso Shema Israel, ¿no? Deuteronomio 6:4 dice la palabra: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. O sea, está diciendo que hay un solo Dios. Y esto lo afirma el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, Jesucristo responde con el Shema Israel, ¿no? Otra de las cosas que tenemos en esta preparación debemos considerar es que la única manera de llegar a Dios es a través del Cordero correcto. No de cualquier Cordero, sino del Cordero correcto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma de poder llegar
al Padre, sino es a través del Cordero, del único Cordero preparado para la redención del pueblo de Dios. En esa preparación espiritual, obviamente, que si tenemos que reconocer que existe un solo Dios, que es Yahweh, debemos reconocer que para llegar a Él hay un solo camino, que es el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué debe existir dentro de nuestro corazón? Bien, para poder reconocer que existe un Dios y que existe un Redentor, que existe un Mesías, un camino para poder llegar al Padre. Debe existir en nuestro corazón una teshuvá, una verdadera teshuvá. ¿Qué es lo que es teshuvá? Es un retornar al Padre, es un arrepentimiento genuino que nos lleva a considerar que sin Dios no podemos ir a ningún lado, que sin Dios no somos nadie y que necesitamos de Dios. Pero la única opción para poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. ¿Ven? Entonces ya tenemos 3 puntos importantes para considerar. Que Dios es único, que Jesucristo es el camino para poder llegar a este Dios único y poder reconciliarnos, pero para eso debe haber un arrepentimiento en nuestro corazón y un cambio de dirección que nos dirija a retornar, a volver con el Padre. Tenemos el ejemplo en el hijo pródigo, en Lucas 15:17, que dice, y volviendo en sí, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hijo pródigo en ese momento? El hijo pródigo que había estado de jefe de todos los empleados de su padre. Pidió la heredad y la desparramó, la desperdició y terminó comiendo de las algarrobas de los cerdos que tenía que apacentar. Porque no tenía qué comer, tenía hambre en su panza. ¿Por qué? Porque había malgastado todo lo que el Padre le había dado. Sin embargo, en ese momento en donde estaba comiendo de la algarroba, dijo y pensó, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, dice. Recapacitó, se dio cuenta de lo que había hecho. Nosotros nos damos cuenta que ¿qué hemos hecho de estar viviendo alejados de Dios, del Creador, del Altísimo, ¿no? Dice, me levantaré e iré a mi Padre. O sea, hubo una acción, o sea, un pensamiento y una acción sobre ese pensamiento. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, el hijo va a buscar al Padre. El hijo va a buscar al Padre arrepentido de haber malgastado todo lo que el Padre le dio. Pero ¿cómo fue? Con un corazón humillado. No pretendiendo estar en el lugar en donde estaba, sino que pretendiendo que solamente estar cerca, aunque él sabía que no se merecía estar cerca. Por eso dice, hazme como uno de tus jornaleros, teneme como un esclavo, teneme como el último allá, pero por lo menos quiero estar con vos, porque sé que con vos estoy mejor. ¿Bien? Vamos viendo algunas cosas en cuanto a la preparación espiritual. Debemos reconocer que sin Dios no somos nada. Y que en el amor de Él, Dios mismo nos provee de ese Cordero Pascual. Juan 13:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Bien, entonces, así como esa sangre de los corderos que se pintaba en las puertas, ¿no? En los postes y el dintel, los salvaba del ángel de la muerte, hoy Jesucristo nos libra de la mortandad, nos libra del enemigo. ¿Por qué nos libra? Porque a través de su sangre, ¿no? A través de la sangre del cordero, es lo que cubre nuestro hogar, es lo que cubre nuestra familia, es lo que cubre
nuestras vidas. Y a través del Cordero es que nosotros vamos a poder conseguir esa vida eterna y esa salvación, ¿no? Jesucristo, otra de las cosas que debemos considerar cuando buscamos el Cordero es que Jesucristo es nuestro Cordero que quita nuestras miserias, quita nuestros pecados, quita nuestras inmundicias. Juan 1:29 decía Juan el Bautista: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Juan el Bautista lo reconocía a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quita el pecado del mundo, ¿cómo no va a poder quitar el pecado nuestro? ¿No? ¿Cómo no va a poder quitar el pecado nuestro? El pecado que hemos llevado por años, quizás. Hemos llevado toda nuestra vida pesándonos en nuestra espalda, en nuestro ser. Y sin embargo, el Señor Jesucristo te quita todo ese peso, esa mochila que venías cargando para que puedas tener vida eterna. Dice Éxodo 12:6, siguiendo la lectura de Éxodo, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien, entonces vemos que hay 2 etapas. Una primera etapa que son los primeros 10 días, que debemos buscar ese cordero y tenemos que tener en cuenta estos aspectos que hemos hablado hasta ahora. Pero a partir del 10º día al 14, que debe ser inmolado, debemos inspeccionar al cordero. Debemos inspeccionar al cordero que es sacrificado, ¿no? Que es sacrificado para salvarnos del ángel de la muerte. A ver, vamos a ver qué quiere decir un poco esto. Nosotros debemos identificar cuál es el cordero que vamos a elegir para sacrificar el día 14. El 14 entre las 2 tardes dice que se debía sacrificar el cordero. Bien, pero del 10 al 14 debemos inspeccionar cuál es el cordero que yo ya elegí. Bueno, ya elegí el cordero. Bueno, esos 4 días que me quedan, debo inspeccionar si realmente el cordero que yo elegí es el cordero correcto. Entonces debemos pensar que existen diferentes tipos de corderos. En esos diferentes tipos de corderos se puede pensar, por ejemplo, que el cordero es Dios o que el cordero es el Hijo de Dios. Podemos pensar que si el cordero te permite vivir como vos quieras o el cordero te enseña a vivir de una manera diferente. ¿El cordero anuló las leyes de su padre o el cordero enseña las leyes de su padre? Es para pensarlo, es para verlo. ¿Bien? ¿El cordero anuló las leyes de su padre o el cordero enseña las leyes de su padre? Miren qué importante esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la repito? ¿Por qué es importante? Porque muchos piensan en la anulación de la palabra, porque Jesucristo fue el sacrificio. Una vez que los corderos eran sacrificados, no se acababa la ley. No se acababa la ley seguía siendo igual. ¿Ven? Las ordenanzas de Dios siguen siendo igual. ¿Ven? Que el hecho de que sea sacrificado es la expiación de nuestro pecado, no el libertinaje para poder abrogar la ley. Por eso el Señor Jesucristo ha dicho: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, Y en las costumbres hebreas, cumplir la ley, era darle la interpretación correcta a la palabra. Cumplir la ley es dar la interpretación correcta de la palabra. ¿Bien? Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, el Mesías. Rabí le decían, ¿no? Rabí es maestro de Torá. Así que, ¿qué enseñaba? Jesucristo. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. El discípulo toma las enseñanzas de su maestro y las cumple y las hace. Entonces, estamos hablando
de que tenemos que reflexionar bien cuál es el cordero que nosotros estamos eligiendo para el sacrificio. Que eso es lo que nos va a traer ese paso, ¿no? Ese Passover, esa Pascua, ¿no? El paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, ¿no? En estos 4 días debemos reflexionar quién es verdaderamente tu Mesías. Debemos tener una etapa de contemplación al Cordero. ¿Cómo contemplamos al Cordero? Miren, 1 Juan 5:11 al 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué significa esto? Que la vida está en el Cordero. La vida está en el Cordero. Dice, el que tiene al Hijo, pero al verdadero Hijo de Dios, ¿no?, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ven? Debemos inspeccionar muy bien el Cordero que hemos seleccionado para pasar esta festividad de Pesaj, ¿no? Debemos contemplar al Cordero como el sacrificio para Dios y no un sustituto de Dios. El Cordero como sacrificio para Dios y no un sustituto de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Mateo 5:17, Sermón del Monte, el Señor Jesucristo enseñando Torah. Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo enseña Torah. Totalmente, leyes del Antiguo Testamento. No he venido a abrogar, sino vine a cumplir. Siempre lo hablamos con los alumnos de las clases, ¿no? Siempre lo hablamos con los discípulos. Siempre lo hablamos. El Señor Jesucristo subió la vara. Subió la vara. No abrogó en ningún momento la ley. La ley decía que si alguien era sorprendido en un acto de adulterio, en el mismo momento, y era corroborado, había que apedrearlos. Eso decía la ley. Jesucristo subió la vara. Y no porque sea mejor, sino que era permitido. El estándar de la Biblia, el estándar de la Torá, es la media. De ahí, si se puede mejorar, se mejora. Si alguien quiere subir la vara, se puede. Lo que no se puede es incumplirla o bajarla. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Aquel que desee en su corazón, o sea, que mire y desee en su corazón a una mujer que no le corresponde, ya adulteró en su corazón. Vamos a hilando finito y nos vamos dando cuenta que el Señor Jesucristo nos sube el estándar de la misma Torah, ¿no? Dice Juan 5:37 al 40, ¿no? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Cordero es la palabra viva. El Cordero es la palabra viva. Miren, ¿por qué dice esto el Señor Jesucristo? Porque se habían ido, dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bien, el mismo Señor Jesucristo, que es la palabra, se habían ido a lo riguroso de la letra fría de la ley, de la letra fría de la palabra, que no podían ver el espíritu de esa ley, que se podía ver que la misma palabra da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, si se pudieran haber entendido el espíritu de la ley, hubieran entendido que el Señor Jesucristo era el Mesías. Por eso que Jesucristo le dice, ¿no? Por eso que le dice, ¿a ustedes les parece que la palabra, leyéndola como lo hacen, fría y sin espíritu, es lo que le va a dar la vida? Pero en realidad no. En realidad no, porque la palabra le da testimonio de mí.
dice. Si ustedes no quieren venir a mí para tener vida, no están incorporando los aspectos realmente de la palabra, el espíritu con el cual se escribió la palabra. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que debía ser sacrificado por toda la congregación, lo cual nos indica la pluralidad del sacrificio del Cordero. El mismo no es sacrificado para la salvación individual, no existe la salvación individual, sino ¿para qué? Para la salvación del cuerpo entero. Entonces esto nos está marcando algo muy claro, miren, el Cordero que se enseña en la congregación en donde estoy, el Cordero que se enseña en la congregación en donde yo estoy, ¿no? ¿Es el que me va a rescatar? ¿Es el que sigo? ¿Me identifico en la congregación que yo estoy? ¿Funciono como miembro de la misma? ¿Funciono como un miembro de la congregación? ¿Tomo la responsabilidad como un discípulo de la congregación? ¿Edifico? ¿Soy edificado? ¿Exhorto? ¿Soy exhortado? ¿Qué hago cuando me exhortan? ¿Qué hago cuando tengo una palabra para compartir? ¿Bien? Bueno, esto es parte de la inspección en forma plural, en forma ya congregacional, ¿no? Porque debemos ver si el Cordero que se predica, que se enseña en la congregación que estoy, es el Cordero perfecto, es el Cordero de Dios, ¿no? Si es el verdadero Cordero de Dios. De esta manera no queda posibilidad de festejar Pesaj sin tener congregación. No se puede celebrar Pesaj sin tener congregación. No puedo andar solitario por la vida sin identificarme con un cuerpo. Si me pasa esto es que no estoy eligiendo el Cordero correcto. Creo, me imaginé, armé, diseñé, hice un Cordero a mi forma, a mi imagen, a mi semejanza, pero no es el Cordero a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra en Efesios 5:25, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no se entregó por las personas individuales, sino que se entregó por la iglesia, por un conjunto de seres que somos seres que hemos elegido a Dios para seguirlo y a Jesucristo para que sea el camino para poder llegar a Él, ¿no? Entonces dice, marido, amó a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y Él se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por la iglesia. No vamos a encontrar un texto bíblico que diga que Jesucristo haya muerto y resucitado o que se haya entregado por la vida de una persona. Se entregó por la iglesia en conjunto. Tenemos más textos, miren, 1 Corintios 12:12 dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, ¿no? Sino que muchos. Bien, siguiendo con la escritura de Éxodo, dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de poner. A sus casas se le iban a distinguir de las casas de los egipcios con la sangre del cordero. La sangre del cordero identificaba cada casa. ¿Cómo se identifica hoy nuestra casa con la de los de los egipcios, con la del mundo? Bien, es muy simple. Si pasamos caminando por la puerta de la casa de alguien y vemos cómo los platos vuelan y hacen ruido cuando se rompen, es la manera en que estamos viendo si realmente esa casa está pintada con la sangre del cordero. Es la forma en que nosotros vamos a ver de cómo una casa está cubierta con la sangre del cordero, con la conducta de esa familia, la conducta de nosotros mismos
es lo que nos hace tener nuestras puertas pintadas con la sangre del Cordero. No se tiraba la sangre, sino que se usaba toda, dice. Esto es símbolo de la aplicación de la muerte de Cristo en nuestra alma. Debemos recibir la reconciliación. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Para pintar se usaba un manojo de hisopo mojado con la sangre que estaba en el tazón. Ese hisopo con el que se usaba es la fe. La fe es el manojo de hisopo con el que nos aplicamos la salvación. Ese hisopo es la fe que tiene que existir en nosotros para pintar nuestro dintel y nuestros postes de nuestro hogar con la sangre del Cordero, ¿no? Debía pintarse los dos postes, el dintel, dije, ¿no? A la vista de todos. Denota qué cosa, la profesión pública y abierta que nosotros debemos hacer de nuestra fe. Eso denota también la obediencia que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Además, con la sangre nunca se debía pintar el umbral. ¿Por qué? Porque nos molesta tener cuidado de no pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta del Espíritu de gracia? No podemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Cómo sería esto en la parte espiritual? Es muy simple. Oh Señor, perdóname porque he robado y mañana voy y robo de vuelta. El Señor Jesucristo murió una vez, ¿no? Por todos nuestros pecados pasados. ¿Y nuestros pecados que hacemos en el futuro? Bien, ahí tenemos a Jesucristo como abogado, dice, ¿no? La palabra. Pero, ojo, con andar pisoteando la sangre de Cristo, tomar por inmunda la sangre de Cristo, menospreciando y creyendo que podemos hacer lo que querramos y total, bueno, pisoteemos la sangre que nos perdona permanentemente. Ojo, hay que tener un poco de temor de Dios para considerar que no debemos pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Dice que la sangre se pintaba sus puertas y guardaba del ángel de la muerte. Hoy la sangre de Jesucristo nos guarda de Satanás, ¿no? Nos guarda del enemigo. Vamos con el versículo 8, ¿no? El versículo 8 dice lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 8? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Bien? Debía asarse todo el cordero. Es decir, que el cordero era matado para comerlo. Bien, así debemos comer nosotros a Cristo a través de su palabra, para nutrirnos espiritualmente y poder recibir su fuerza, ¿no? En Juan 6:53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bien. El cordero debía ser comido completamente. Todos los aspectos de la vida de Cristo deben ser incorporados, ¿no? A veces solamente queremos la corona, pero el Señor Jesucristo antes de la corona pasó por su yugo, pasó por la cruz y después recibió la corona, ¿no? Entonces, cuando uno quiere comer todo ese cordero, es comer todos los aspectos de Cristo. Ponerse el yugo para aprender a caminar al lado de Él, ¿no? Y que Él nos enseñe a llevar el paso para poder arar la tierra, para poder caminar. Poder cargar su cruz y también poder obtener
su corona, ¿no? Es la manera correcta de poder comer todo el cordero. Dice que había que comerlo con hierbas amargas. Eso es símbolo del arrepentimiento. Miren, si el pecado nos resulta amargo, entonces Cristo nos va a resultar más dulce que la miel. Así nos va a resultar el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros comemos de esa salvación que nos da poder llegar a través de Él a los brazos de nuestro Padre, de Yahweh, ¿no? De nuestro Dios. Dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Nada podía quedar, sino que quedaba algo, había que quemarlo en el fuego. No debía dejarse nada del cordero para el día siguiente. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hoy era el día de salvación, hoy era el momento. No se puede dejar para después, no puedo dejar el yugo para mañana, para pasado, para acá de tantos años. No, cuando termine mis proyectos que estoy estableciendo ahora por 3 años, por 4 años, me tomo el tiempo y cuando termine este proyecto, ahí ya sí, me voy a poner las pilas y voy a estar sirviendo y voy a estar en ejercicio con Dios. Son mentiras. Va a cumplir ese proyecto y va a aparecer otro proyecto nuevo. Y siempre vas a ir trasladando. Y eso no es comer a Cristo completamente. No es comer el cordero todo la misma noche. Eso es dejar parte del cordero. Es no obedecer a Dios, porque Dios dice que debemos comer todo el cordero. Y nosotros debemos comerlo todo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy era el momento en que debemos comer todo el cordero. Dice el versículo 11. ¿No? El versículo 11. Estamos en el versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Dice, es la Pascua de Yahweh. Había que comerlo con la postura de marchar. Esa misma noche iban a salir de Egipto, ¿no? Debemos dejar totalmente el pecado y estar dispuestos a dejar todo por Cristo, teniéndolo por gran ganancia. Nosotros no podemos quedar jugueteando con el pecado, no podemos dejar nada, hay que cortar todo, hay que salir corriendo. No, pero dejo esto por la duda, no hay que dejar nada, hay que salir corriendo. No nos podemos quedar con nada de lo que es pecado. Dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. No nos podemos aferrar a las cosas del mundo, no nos podemos aferrar a las cosas del pecado, no nos podemos aferrar a las cosas que traen placeres en nuestra carne, que traen placeres a nuestros deleites. No nos podemos quedar en eso. Nosotros debemos caminar para adelante, buscando el reino celestial, buscando el reino mesiánico cuando venga, ¿no? Y buscando poder estar en la misma morada de Dios, ¿no? Dice ceñido y calzado, ceñidos y calzado, ¿no? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Eso es cumplimiento de la palabra en nuestra vida, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros debemos caminar por el Evangelio, nosotros debemos caminar por la palabra. Es la que nos lleva hacia el lugar correcto, es por donde nosotros, nuestra senda derecha, para poder caminar bien, ¿no? Dice, y con la vara o bastón de extranjero y peregrino. Y la palabra nos dice en 1 Pedro, dice, amado, yo ruego como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? El bordón, el bastón, símbolo del caminante, de la marcha. Nunca debemos quedarnos quietos, siempre debemos ir para adelante, buscando más y más de poder encontrar al mismo Dios en nuestra vida, ¿no? Es algo que nosotros debemos
buscar permanentemente, porque para eso estamos en esta tierra. Tenemos que buscar a Dios. Vamos a leer del versículo 12, dice: después yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh, dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien. La Pascua. La Pascua simboliza el comienzo de un nuevo tiempo. Dice que había que hacerlo por estatuto perpetuo, una festividad que es para nosotros para siempre. Es el primer día de la nueva vida que Dios te da a través de su Hijo Jesucristo. Es el comienzo de la primavera, pero el comienzo de la primavera de tu vida, de la vida que vos estás cambiando. Tiene que haber un antes y un después. Hay un porvenir diferente, ¿no? Cuando uno realmente toma conciencia de lo que es Pesaj para nuestra vida, ¿no? Pesaj es la festividad más importante porque es la que nos hace entrar al tabernáculo, es lo que nos hace entrar a acercarnos a Dios, ¿no? Jesucristo no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. Hoy es el tiempo de salvación. Decimos que hoy, no mañana. Hoy es el día de recibir de la mano de Jesucristo esa salvación que es otorgada por Dios a través de Él, ¿no? Comer de su cuerpo, beber de su sangre, es sellar ese nuevo pacto, ¿bien? Que por nosotros Él se entregó, se inmoló para que nosotros podamos entrar en ese nuevo pacto y poder tener esa remisión de pecados. Vamos a leer esta pantallita. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, ya lo vamos a hablar en el próximo video, vamos a estar hablando, ¿no? De la festividad de los panes sin levadura. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Si aceptas hoy la salvación de Dios que Dios nos ofrece, un día vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar la cena del Señor juntamente con Cristo en el mismo reino de Dios. Recibí hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que a través de Él poder llegar a encontrar la salvación que Dios nos da. Arrepiéntate y sácate de encima toda la amargura del pecado. Come la dulzura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nacé de nuevo. Comenzá a caminar en un nuevo tiempo, en esta primavera para tu nueva vida, que es Cristo, ¿no? Este comenzar, este camino. Yo le voy a mostrar ahora una imagen de lo que es el tabernáculo, ¿bien? Y ahí nosotros tenemos el tabernáculo puesto en la pantalla, y tenemos el altar de bronce, tenemos el lavacro, tenemos el lugar santo, el lugar santísimo. Cada fiesta vamos a ver que tiene un lugar en el tabernáculo. Pero miren, la primera fiesta, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el altar de bronce, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Pesaj, altar de bronce. Poco a poco vamos a ir viendo lo que es el tabernáculo y su diseño. Lo vamos a ir enseñando a medida que vayamos aprendiendo y conociendo más en esta serie, que es Volviendo al Origen. Pero yo quiero decirte algo antes de ir terminando, ¿no? Quiero que nos vayamos con esta reflexión. Miren, con dos textos para reflexionar, ¿bien? Dice
1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retener lo bueno, todo examinen. Todo lo que uno aprenda hay que examinarlo, aún todo lo que yo he enseñado en el día de hoy, hay que examinarlo, hay que escudriñar las escrituras, hay que orar a Dios para que nos dé la luz de que si realmente todo lo que uno está enseñando es así o no. Hay que orar, hay que buscar realmente que Dios nos revele a cada uno su palabra. Y otra palabra más, le quiero leer en Marcos 7:7-8. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Ojo con los mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros y a los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Importante, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque dice que dejando el mandamiento de Dios, te aferrás a las tradiciones de los hombres. Celebrar Pascua en un día domingo, que ya sabemos que el Señor Jesucristo ni siquiera resucitó un día domingo, ¿no? Ni siquiera. Porque ya lo hemos visto en los videos anteriores, cuando resucita el Mesías. Entonces, digo, no, ¿cómo voy a celebrar Pascua otro día que no sea el domingo de Pascua? 40 días después del carnaval. Miren, si Dios va a depender del carnaval para poner una festividad de Él. Ahora, si uno quiere celebrar Pascua, porque la tradición del hombre, que no sin sentido averigüe, investigue de dónde salió que hay que festejar Pascua un día domingo. ¿De dónde salió que murió el viernes y resucitó el domingo? Ni murió el viernes ni resucitó el domingo, ni son los 3 días que tiene que tener el Mesías. ¿A dónde nos aferramos? No, pero estoy acostumbrado así. ¿Te aferras a las costumbres o te vas a aferrar a los mandamientos de Dios? En donde la palabra vimos que dice que debemos celebrarlo por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Y voy a dudar de eso? Bien. Cada uno tiene su libre albedrío. Cada uno puede escoger, pero lo importante es escudriñar la escritura, orar. Y por último, tenemos que elegir un camino. Siempre tenemos alternativas. Un camino hay que elegir. ¿Cuál es el camino que escoges? ¿Las costumbres religiosas? ¿Lo que estoy acostumbrado a hacer? ¿O quiero obedecer la palabra? Que Dios te bendiga mucho y en el próximo video estamos viendo panes sin levadura. Bendiciones.